concepto se remonta a los años 30, la década de los años 30, cuando Hans Selye, un estudiante de medicina austríaco en la Universidad de Praga, se dio cuenta que había muchos enfermos que, fuera de los síntomas propios de cada enfermedad que tenían síntomas comunes y generales, como eran cansancio, pérdida del apetito, astenia, pérdida de peso. Esto le llamó mucho la atención y lo denominó como síndrome de estar enfermo, lo que actualmente conocemos como estrés. Ella, como médico, continuó con sus investigaciones y vio que la causa del estrés generalmente era por demanda de carácter social, profesional, y las amenazas del entorno de la persona que requieren cierto nivel de adaptación provocan el estrés. Selye ha sido reconocido hasta su muerte como la máxima autoridad en el tema del estrés. Vamos a ver. La palabra estrés, que fue seleccionada justamente por Hans Selye, se refiere a la tensión de los metales, o sea, proviene de la ingeniería. En realidad, ya en esa época se conocían todos estos síndromes o síntomas como síndrome general de adaptación. En realidad, el origen del estrés se encuentra en el cerebro, que es el responsable de reconocer y responder a los distintos estímulos que se nos presentan en el día a día. Cada vez son más numerosos los papeles que juega el estrés en todas las actividades del ser humano. Cada vez que una persona interactúa con otras, con su medio, y ante situaciones imprevistas que se presenten, se presenta el estrés o se sufre cierto grado de estrés. Vamos a ir definiendo el estrés. El estrés es la respuesta de nuestro organismo a cualquier suceso. En palabras más sencillas que esta explicación es, el estrés es la consecuencia de la adaptación de nuestro cuerpo y nuestra mente a los cambios. En una situación estresante entran en juego diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante, ¿no? O de una demanda incrementada que requiere hacer un esfuerzo especial o solucionar un problema. Ahí se nos presenta el estrés. Esta película a la que me estaba refiriendo antes de iniciar esta sesión es una película en la cual Walt Disney quiso ilustrar justamente el estrés. Vamos a verla. Perdón. Vamos a ver. Es como si el instinto del miedo de nuestros ancestros todavía viviera allí, listo para oprimir el botón del pánico. Aún en nuestro mundo moderno, este instinto primitivo puede todavía salvarnos del pellejo. En el momento en que se percibe el peligro, el instinto del miedo recibe el mensaje e inmediatamente oprime el botón del pánico. Como un relámpago se movilizan todas las reservas del organismo. La respiración se acelera y se hace más profunda, y por esta acción, los pulmones aumentan su actividad y aportan más oxígeno a la sangre. El hígado, una de cuyas funciones es servir como depósito del azúcar de la sangre, en este momento la libera en grandes cantidades hacia el torrente sanguíneo para dar energía extra. Las glándulas suprarrenales también aumentan su producción, vertiendo sus secreciones para estimular el músculo cardíaco, el cual a su vez reacciona aumentando la velocidad de bombeo. En los órganos de la digestión, algunas arterias se contraen, disminuyendo el suplemento de sangre en estas zonas. Esto permite que se cuente con más sangre que
que necesitan los músculos para pelear o para huir. Y todo esto pasa en una fracción de segundo. Como cualquier animal, el hombre ha utilizado su sobrecarga de energía para evitar el desastre y además para decir un poco lo que piensa. Debe estar preparado ahora para continuar adelante sin ningún efecto dañino. Pero a diferencia de los otros animales, el hombre tiene algo más que instinto. Tiene un intelecto superior y una imaginación brillante y creativa. Desafortunadamente, esta imaginación puede crear peligros irreales y desencadenar tensiones y miedos innecesarios. Tomemos el caso de un estudiante bien preparado bajo la presión de los exámenes. Listo. ¿Y si contesté mal? Ay, no me aprobarán. Adiós, bachillerato. No triunfaré en la vida. Voy a ser un fracasado. Ni siquiera podré comprar un auto. Esta amenaza imaginaria de inmediato despierta el instinto del miedo, igual que si el peligro fuera real. En este caso, el peligro no solo fue imaginario, sino también pasajero, y la tensión se alivió. Pero veamos qué pasa si el miedo despertado por peligros imaginarios continúa por periodos prolongados. Buenos días, jefe. Sí, su jefe simplemente estaba preocupado en ese momento. Oh, algo sucede. Está molesto conmigo. Tal vez quiera despedirme. Volvemos a empezar y nuestro hombre está listo para pelear o correr. No tengo por qué soportar eso. Le daré su merecido. ¿Estoy loco? Él es mi jefe. Me echará a la calle. Eso no lo podrá hacer. Antes renuncio. Esa es otra locura. ¿De qué voy a vivir? Tengo una familia que mantener y gastos y... Ni pelear ni correr tiene sentido en esta situación, así que debe tragarse su orgullo junto con todos los preparados bioquímicos no utilizados que fabricó. Así que nuestro hombre literalmente se cocina en sus propios jugos. Si esta situación de tensión mental, basada en el temor generada dentro de uno mismo, se mantiene durante el tiempo del descanso, puede dar resultados muy desfavorables. Puede destruir el reposo, interrumpir los procesos normales de regeneración del organismo y, aún peor, puede desencadenar la pesadilla de las enfermedades psicosomáticas, lo que significa enfermedades inducidas en el cuerpo por la mente. Si las arterias del estómago permanecen contraídas a causa del permanente estado de alarma, la capa más interior de la pared del estómago carecerá de oxígeno. Las células se desintegran, dejando la segunda capa sin protección, y entonces el ácido contenido en el estómago puede actuar sobre esa segunda capa. Literalmente, se abre paso a fuego y el resultado es una úlcera péptica. En otras áreas hay también problemas cuando el hígado, espoleado por el peligro continuo imaginario, mantiene el aporte de más y más azúcar hacia el torrente sanguíneo. Normalmente, un órgano llamado el páncreas produce una sustancia llamada insulina que mantiene el balance del nivel de azúcar en la sangre. Sin embargo, después de un periodo largo, el páncreas pierde la carrera, lo cual resulta en que queda mucho azúcar en la sangre. Se trastorna así la química del cuerpo y eso puede contribuir para que sea el huésped de otros males. Es infinita la lista de torturas que podemos infringir en nosotros mismos y todas ellas tienen el mismo fin. Todos los lados de la salud pueden trastornarse seriamente si de continuo se despierta el temor innecesariamente. Pero si a este instinto se le permite descansar cuando no hay peligro real, el organismo puede funcionar como debe. Después de todo, la mayoría de los problemas, reales o imaginarios, se resuelven pronto. Y muchas situaciones que en un principio pensamos que nos amenazaban, resulta que solo existían en la imaginación. Buenos días, jefe. Sí. ¿Qué? ¿Ah? Oh, sí, muy buenos días, hijo. Utilizando el sentido común, se reducen al mínimo los miedos y tensiones de la vida y se mantiene el balance de todos los lados del triángulo de la salud. Es como un plan. Bueno, esa película nos ilustra bastante lo que pasa en el estrés. Ahora lo vamos a ir viendo más detenidamente. Ya podríamos decir que el estrés viene a ser una reacción fisiológica, psicológica y de comportamiento de un individuo que se esfuerza por amoldarse a las presiones internas y externas y por adaptarse a las mismas. En otras palabras,
Es una reacción en la que entra la mente y el cuerpo. La relación psicosomática de la mente y el cuerpo es indisoluble. Todo lo que nos afecta mentalmente nos afecta somáticamente, o sea, físicamente, orgánicamente. Y al mismo tiempo, todo lo que nos afecta orgánicamente nos afecta psicológicamente, afecta nuestra mente. Entonces hay que romper ese círculo vicioso que es el que hace que permanezca el estrés en el tiempo. La evolución de la humanidad y sobre todo en los últimos años ya no es rápida, ya no es veloz, ahora es vertiginosa. Y la mejor prueba que tenemos es lo que estamos viviendo ahora. Ha venido esta persona que llegó sin invitarnos, fue el virus, el COVID-19, el coronavirus, y nos ha cambiado todo el modus vivendi y nos ha causado estrés. Marcela hablaba hace un momento de que se había pasado 2 meses súper estresada, casi sin poder dormir. Entonces hay que superar eso y vamos a ver cómo ahora, ¿no? La fase del proceso del estrés son 3. Primero hay una reacción de alarma, como vimos en la película. Se produce la reacción de alarma, nuestros órganos comienzan a segregar diferentes hormonas, enzimas, que alimentan los músculos, el cerebro, para poder reaccionar y hacer frente a esa situación. Si se supera en la primera fase, o sea, se puede desarrollar un estado de resistencia, entonces en ese momento otra vez volvemos a un estado normal, pero si el problema o la situación de adaptación perdura, comienza a desarrollarse un proceso de acumulación, ¿no? Si existe esta acumulación, se concluye en un estado de agotamiento que ya implica que comiencen a presentarse síntomas que van a afectarnos ya de manera importante y pueden llevarnos a la enfermedad. Diferentes tipos de enfermedades como vamos a ver. Pero cuando sentimos estrés, primero sentimos posiblemente nerviosismo, temor, dolor de cabeza, tensión sobre todo en los músculos superiores del cuello, la parte superior de la espalda, hombros. Si persiste el estrés, ya comienzan otros trastornos como digestivos, puede producirse una gastritis, esta gastritis con el tiempo degenera una úlcera como vimos y puede llevarnos hasta un cáncer. Entonces hay que cuidarse del estrés, hay que identificarlo, reconocerlo y superarlo. A los factores desencadenantes del estrés se les llama estresores, ¿no? Todo lo que en realidad en algún momento determinado se nos presenta y nos causa algún tipo de impresión o una necesidad de adaptación, nos produce estrés. Todos esos se llaman estresores. Los tipos de estrés, básicamente, hay 2 tipos de estrés. Pero antes vamos a ver este cuadrito para ver a qué se debe. En la industria farmacéutica y en la química en general, usamos el término de dosis hormética. La dosis hormética es la dosis necesaria para causar un efecto positivo. Por ejemplo, un dolor de cabeza, una aspirina. Una aspirina puede ser suficiente. De repente necesitamos 2, ¿no? Pero si tomamos solamente media aspirina, de repente no es suficiente. Entonces es un efecto negativo. Si tomamos más de lo necesario, también puede presentarse un efecto negativo. La dosis hormética es la dosis que nos va a causar buen efecto. Un antibiótico también, si no damos la cantidad suficiente, se produce un efecto negativo. Si damos demasiado, puede causar resistencia y después no va a hacer efecto el antibiótico en otros momentos. Entonces hay que tomar siempre la dosis precisa, ¿no? Y por un tiempo determinado. Esa es la dosis hormética.
Lo mismo pasa con el estrés. Poco estrés nos causa apatía, desinterés, ¿no? Mucho estrés nos causa los trastornos que hemos hablado. Necesitamos sí un nivel de estrés para poder actuar frente a todos los eventos que se presentan en nuestra vida diaria. Entonces hemos llegado a esta clasificación. Se denomina eustrés, perdón, cuando la excitación es positiva, se mantiene a un nivel equilibrado, nos sentimos interesados, motivados, con ánimo y con la energía suficiente para poder hacer frente a todos los eventos que se nos presentan en el día a día, en todos los ambientes de nuestra vida, ¿no? Entonces el eustrés es el estrés positivo y nos permite sentirnos llenos de energía, llenos de vida. El otro estrés es el estrés negativo, que se denomina distrés, ¿no? Y este distrés se produce, como hemos hablado, por la acumulación y en el tiempo, cuando no lo cortamos y tomamos las medidas necesarias. Y el distrés puede ser muy perjudicial para nuestra salud. ¿Cuáles son las manifestaciones del distrés? Vamos a verlas. Son las mismas prácticamente que las de la ansiedad. A nivel psicológico se presentan síntomas como preocupación, temor, desinterés, pensamientos negativos en general, falta de autoestima, temor a la pérdida de control, pérdida en la concentración. O sea, a nivel psicológico son muchos los efectos que puede tener el distrés, el estrés negativo. Vamos a ver a nivel fisiológico, a nivel físico. Sudoración, tensión, pero sobre todo hemos visto que a nivel de la respiración y del sistema cardiovascular, palpitaciones, taquicardia, presión sanguínea alta, incluso puede llevarnos hasta accidentes cardiovasculares o cerebrovasculares, ¿no? Problemas de insomnio, que son muy frecuentes, dificultad respiratoria, sequedad, dolor de cabeza, en fin, podríamos enumerar tal vez muchos más. Y a nivel objetivo, a nivel observable, a nivel motor, por la conducta, por nuestras expresiones físicas, se presentan estas situaciones, ¿no? Fumar en exceso, comer o beber en exceso, intranquilidad motora, o sea, movimientos extrapiramidales, tics, rascarse, movimientos repetitivos que los hacemos inconscientemente, ir de un lado a otro sin finalidad concreta, nos desorientamos, tartamudear, llorar, quedarnos paralizados, todo esto es a nivel observable y lo vemos cuando una persona está en una situación de estrés ante un accidente, una pérdida, en fin, una serie de eventos que pueden presentarse. O tomar decisiones. A veces el tomar una decisión nos causa estrés, entonces hay que estar atentos. Entonces la consecuencia del distrés, del estrés negativo, es que es responsable, miren, hasta más de un 75% de las enfermedades comunes, incluyendo el lupus y el cáncer, que son enfermedades terminales, ¿no? El estrés, ¿por qué? Porque afecta a nuestro sistema inmunitario. Nos volvemos más propensos a las enfermedades autoinmunitarias, ¿no? Estas son las patologías más frecuentes realmente relacionadas con el estrés negativo, con el distrés. Van desde asma, migraña, cefalea, hipertensión, cardiopatías, taquicardias, hasta fatiga, psoriasis, insomnio, pérdida del cabello, adicciones, gastritis, úlceras, ansiedad, en fin. La ansiedad es hermana del estrés. Son casi los mismos síntomas. Entonces hay que ver dónde vienen nuestros factores estresantes para tomar las medidas del caso. Les envié con Jean-Pierre, y lo tiene él a su disposición, el test de Holmes
para ver cuánto estrés tenemos en un momento determinado. Y la vez pasada también hicimos, él tiene toda esta información a su disposición. Vimos también estas láminas, ilustraciones que son de un psicólogo japonés que hizo una serie de imágenes en las cuales observándolas, si veíamos un movimiento, nos daba un índice del tipo de si estábamos estresados o no. Si lo veíamos que se movían un poco, estábamos un poco estresados. Si se mueven muy rápido, estamos bastante estresados. Si pueden observar, acá pueden medir un poquito objetivamente el nivel de estrés que puedan tener. Muy bien. Vamos a entrar entonces a la parte que nos interesa hoy día, manejando el estrés, prevención y tratamiento del estrés. Actualmente ya sabemos que la medicina preventiva es importante para tal vez más que curar la misma enfermedad, es mejor prevenirla. Para la prevención y manejo del síndrome del estrés es necesario, en primer lugar, conocerlo, ya lo hemos conocido. Para ello, la información en el tema es un asunto muy importante para poder entrar a las técnicas preventivas. Un ejemplo gráfico de este tipo de prevención del estrés son las estrategias para ayudar a un paciente fumador a cesar en su hábito del tabaquismo, antes de que éste le cause problemas importantes en su salud. Al igual se hace que otros ámbitos de la medicina, es conveniente también que las empresas, las organizaciones, las instituciones cuenten con personal calificado para que los colaboradores o los miembros de esa institución u organización tengan el conocimiento y las pautas necesarias para combatir el estrés. Ya muchas empresas, de las importantes, están realizando este tipo de actividad en la prevención del estrés de sus colaboradores. La primera parte del control del estrés consiste en reconocer las situaciones que lo provocan y cómo solemos reaccionar. En otras palabras, identificar lo que habíamos hablado, los estresores que nos provocan esa situación de estrés, sobre todo cuando comienza a agudizarse, a acumularse y se presenta el estrés negativo. El nivel de óptimo de estrés es diferente para cada persona. Hay personas que necesitan poco nivel de estrés para actuar normalmente, otras un poco más. Incluso hay otras que buscan la adrenalina. Depende de su temperamento, del tipo de persona que sea, ¿no? Hay personas que viven al límite del estrés, ¿no? Tienen que estar con la adrenalina al tope, el cortisol al tope. Y eso a las finales, quieran o no, le va a causar problemas de salud. También una persona con hábitos sedentarios puede estresarse si realiza actividades, por ejemplo, de campo, ¿no? Que cambian a una persona que trabaja en oficina, la cambian a hacer visitas al campo. Eso lo puede estresar. O un vendedor que está acostumbrado a trabajar en la calle, lo llevan a trabajar a una oficina, también se puede estresar. O sea, depende de cada persona. La segunda medida es eliminar o reducir las tensiones. Por ejemplo, dejar una actividad que no nos satisface, vivir ajustando al nivel de ingreso que tenemos. En esta situación hay muchas personas que están estresadas por eso, su nivel de ingresos ha bajado o han perdido el trabajo y están con cuadros de estrés terribles, ¿no? También
alejarnos de personas que nos alteran por su comportamiento es muy importante. ¿Mm? Son personas que nos quitan energía y nos estresan. Hay que alejarnos de ese tipo de personas. El tercer paso es recurrir a estrategias que nos ayuden a responder a las presiones, a todos esos cambios que se nos presentan, a los problemas que tenemos que enfrentar, pero hacerlo de una manera constructiva. Entonces hay que aprender a modificar la respuesta emocional indiscutiblemente. Tenemos que pensar que el estrés es algo que estamos aprendiendo a controlar y no algo que nos debe controlar a nosotros. ¿Mm? Hay que aprender a modificar la respuesta emocional. En este sentido, tenemos que ponernos varios aspectos, ¿no? Ponernos metas realistas, metas u objetivos en la vida que sean acordes a nuestras posibilidades de tiempo, de recursos, de acuerdo a nuestra edad, a nuestra capacidad. Pongámonos siempre con los pies en el suelo, no nos pongamos metas que son irreales o imposibles para nosotros, porque eso nos va a terminar estresando. Pongámonos nuestras propias metas, no dejemos que otros nos pongan nuestras metas en la vida, ¿no? Pensemos en nosotros, recapacitemos con el conocimiento de nosotros mismos, pongámonos nuestras propias metas. Muy importante aprender a decir no. Pensemos que todo no puede ser tan grave como para no negarnos. Ni todo es urgente, ni todo tampoco muchas veces es imprescindible. Entonces tenemos que aprender a decir no. No nos sintamos responsables por cosas que no podemos controlar. No nos sintamos en la obligación de agradarle a todo el mundo. ¿Ah? Eso es imposible. Recordemos que nadie es perfecto. Nadie vino tampoco a este planeta de vacaciones. Nadie está acá para descansar. Tenemos que trabajar, que hacer nuestros deberes, ¿ah? Y también hacer respetar nuestros derechos. Preparémonos para tener fracasos, disgustos y tristezas. Eso es de todos los días. Siempre tenemos que estar preparados, con la mente abierta. Aprendamos a respirar, eso es importantísimo. Respirar más despacio frente a las situaciones de estrés. Practiquemos la relajación, el control mental, ejercicios aeróbicos que nos permitan oxigenar mejor nuestro cuerpo. Hablábamos de insomnio. Hay que tomar ansiolíticos solo si el médico nos los prescribe. Y en el momento que controlemos el insomnio, dejar de tomar los ansiolíticos. Evitar abusar de los ansiolíticos porque nos van a producir hábitos y eso es negativo, totalmente. En cuanto a la respiración antiestrés, es una respiración profunda. El oxígeno en realidad aumenta la eficacia de nuestro organismo y reduce el estrés fisiológico, ¿no? Es indispensable, es como el agua. El oxígeno y el agua son indispensables, hay que dosificarlos adecuadamente. En una situación de estrés, utilicemos nuestra energía de manera positiva. ¿Qué quiere decir esto? Es mucho mejor consumir energía positiva en pensar en el modo de resolver el problema que desperdiciar esa energía en una respiración ineficaz. Cuando nos alteramos o nos estresamos, comenzamos a agitarnos. No. Tranquilicémonos y tratemos de normalizar nuestra respiración para no consumir esa energía y más bien dosificarla en nuestro organismo. Hay una gran variedad de ejercicios de respiración para ayudar a mejorarla, para regularla mejor, ¿no? Tenemos que buscar aquella que mejor vaya para nosotros. Puede ser ejercicios de yoga, puede ser ejercicios en un gimnasio, un deporte. Ahora puede ser una gimnasia aeróbica en la casa, caminar
Caminar es lo más fisiológico que hay. Eso sí, antes de empezar cualquier tipo de actividad, tomemos aire. Debemos llenarnos de energía. El oxígeno es energía para nuestro organismo, para nuestro cerebro. La respiración pausada y controlada se puede hacer de diversas maneras, pero todas contribuyen a reducir el nivel de estrés y a conseguir que nuestro organismo funcione de manera más eficaz. En cuanto a la alimentación y los hábitos de consumo, esto es muy importante. El consumo de ciertos alimentos puede aumentar el estrés de nuestra vida diaria, estableciendo un estado de cansancio y de incrementada irritabilidad nerviosa. Los excesos en la comida, si pensamos un poco, muchas veces nos provocan estrés, malestar, pesadez. Entonces, esos malos hábitos alimenticios contribuyen al estrés o incluso muchas veces, como he dicho, son su causa, ¿no? La sobrealimentación y la subalimentación, ambas son perjudiciales, recordemos. Una excesiva ingestión de alimentos desemboca generalmente en obesidad en el tiempo, la que a su vez provoca un mal estado de salud y una serie de enfermedades, entre ellas la diabetes, que es tan problemática. Del mismo modo, la absorción insuficiente de alimentos, de calorías o un régimen mal equilibrado disminuyen nuestra resistencia al estrés. Muy importante también la sal, el cloruro de sodio. El ion sodio de la sal de cocina provoca retención del agua en el organismo. Ya sabemos que el agua es la íntima amiga de la sal. Entonces, si hacemos mucha ingesta de sal, vamos a retener líquido en nuestro organismo. Entonces hay que tener cuidado con esto. Si la tensión ya se encuentra elevada debido a la sal, un exceso de sal en las comidas, el aumento de la tensión por el efecto del estrés puede ser más que suficiente para aumentar el riesgo de infartos, de accidentes cerebrovasculares y, lo menos, producir una hipertensión crónica. O sea, no debemos exagerar con la sal. A veces me asusto cuando veo personas que el alimento está en su punto y comienzan a echarle sal sin haberlo probado todavía. También hay que tener cuidado con la hipoglucemia. La hipoglucemia, como dice acá, significa poca glucosa en la sangre. La glucosa es una forma de azúcar y el cuerpo la necesita para tener la energía suficiente para que podamos actuar. Después de comer, la sangre absorbe la glucosa. Si ingerimos más azúcar de la que el cuerpo necesita, entonces los músculos y el hígado almacenan lo que no usan. Cuando el azúcar en la sangre comienza a bajar, entonces ya producimos insulina para que el hígado libere la glucosa. Entonces, con el azúcar también tenemos que ser muy, muy cautos. Los síntomas de la hipoglucemia son la ansiedad, dolor de cabeza, mareos, temblores, actividad cardíaca incrementada. Pueden transformar estos estímulos normales en agentes estresantes agudos, ¿no? Y hay que tener cuidado tanto con la hipoglucemia por reacción, provocada por una elevada ingestión de azúcares en un corto tiempo, como la funcional que aparece cuando se omite alguna de las comidas. ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, en la misa, personas que se desmayan por no haber tomado desayuno? ¿Ah? Hay una caída de la glucosa y se produce ese cuadro, pues, de hipoglucemia. En los diabéticos, generalmente es un efecto secundario cuando se está administrándoles medicamentos, ¿no? Si ocurre con frecuencia, es posible que haya que cambiarle, que el médico, su médico tenga que cambiarle el tratamiento. En personas no diabéticas, las causas incluyen medicamentos o enfermedades, problemas hormonales y tumores. Los análisis de laboratorio pueden encontrar la causa.
Por eso, ya a determinadas edades, es bueno hacernos nuestro examen de glucosa cada cierto tiempo y por lo menos una vez al año todos los exámenes necesarios para ver que nuestro clínico, nuestro médico vea cómo estamos en nuestra salud. Otro problema es la carencia de vitaminas. Las vitaminas son sustancias que están presentes en los alimentos. La deficiencia o carencia de las vitaminas en la alimentación puede producir trastornos diferentes, ¿no? Mientras que una ausencia total de vitaminas en la dieta puede provocar enfermedades graves. Por ejemplo, el escorbuto puede presentarse generalmente. En periodo de estrés es necesario tomar cantidades más elevadas que en situaciones normales. ¿Por qué? Porque en el estrés negativo, cuando se extiende en el tiempo, nuestro sistema inmunitario va descendiendo. Entonces es necesario alimentarnos balanceadamente con las vitaminas necesarias y si no, tomar un suplemento vitamínico. Vamos a ver los grupos de vitaminas. Tenemos las vitaminas hidrosolubles, ¿no? Que son aquellas que se disuelven en el agua. Pues. En este grupo se encuentran las vitaminas del complejo B. El organismo, su almacenamiento en el organismo es mínimo porque en nuestra dieta diaria deben estar presentes todas estas vitaminas. Con la práctica de la actividad física se produce también un gran número de reacciones metabólicas en las que están implicadas las vitaminas. Por eso es conveniente que el médico del deporte siempre esté atento y le prescriba los complementos vitamínicos necesarios para determinados deportistas que tienen que hacer esfuerzos tremendos en la práctica del deporte, ¿no? Las vitaminas liposolubles, el organismo la almacena en los tejidos, en el hígado y en la grasa, ¿no? Esas son las vitaminas A, E, D y K. Son solubles en los cuerpos grasos, son poco alterables en realidad y el organismo puede almacenarlas fácilmente. El organismo generalmente las almacena como reserva, porque su carencia estaría basada en malos hábitos alimentarios. Entre la vitamina del grupo B que hemos hablado, estas fortalecen el sistema nervioso central, tienen un efecto sedante. Estas se encuentran generalmente en los huevos, en los lácteos, mariscos, cereales, pescado, en fin, alimentos sanos, ¿no? Estas vitaminas son muy importantes y tomar en cuenta lo siguiente. La vitamina B12 es la única que no puede obtenerse de forma natural de los vegetales. Por esta razón es importante que las personas que son vegetarianas o veganas, ¿no? Que no comen carnes, ¿no? Tomen un suplemento de vitamina B12, porque es la única manera en que pueden ingerirla, ¿no? O tenerla en su organismo. Luego tenemos fuentes de vitaminas también, la vitamina A que es importantísima, ¿no? Se obtiene de las zanahorias, melón, el brócoli. Estas vitaminas son importantes porque combaten directamente la formación de radicales libres. Los radicales libres son los causantes del envejecimiento, ¿no? Entonces producen también alteraciones en el ADN, enfermedades cardiovasculares, arteriosclerosis. Entonces es conveniente tomar estas vitaminas A, C y E que combaten los radicales libres. Vitaminas antioxidantes. La vitamina antiestrés es la vitamina C. Diversos estudios que se han realizado en ratas ratones de laboratorio han demostrado que
aquellos animalitos que se les administraba vitamina C tenían mucho menos concentración de cortisol en sangre que aquellos a los que no se les dosificaba la vitamina C. El cortisol, la hormona del cortisol se llama la hormona del estrés. Entonces, también hay un estudio en soldados del ejército americano y se demostró objetivamente que aquellos reclutas o soldados que se les había dado vitamina C se enfermaban en un porcentaje infinitamente menor que aquellos que no se les daba vitamina C. También es muy importante tener en cuenta la carencia de sales minerales. Un estrés excesivo puede provocar una carencia de sales minerales. Estas sales como magnesio, calcio y zinc. Esto está vinculado a una diversidad de trastornos. El organismo necesita muchos minerales en realidad. Estos se llaman minerales esenciales. Los nutricionistas los dividen en esenciales y en oligoelementos. Los dos grupos tienen igual importancia, pero los oligoelementos se necesitan en menores cantidades que los minerales esenciales. Una dieta equilibrada suele brindar todos los minerales esenciales. El potasio, el magnesio y el calcio son imprescindibles, porque estimulan la reacción orgánica frente a hormonas que el cuerpo segrega como respuesta al estrés. Por otro lado, tienen propiedades también relajantes y mantienen estable el ritmo cardíaco. El magnesio, por ejemplo, el calcio es importante también, no solamente para el sistema óseo, sino también para relajarnos, para favorecer el sueño inclusive. Entonces hay que tener una alimentación rica en potasio, magnesio, calcio y hierro. ¿Cuáles son las fuentes de minerales? Son los granos enteros, la carne, que son alimentos ricos en potasio. Tenemos el magnesio que se encuentra en las verduras, en las menestras. El magnesio es importante. El calcio en derivados lácteos, frutos secos, el brócoli. El hierro es fundamental para la fabricación de hemoglobina. Es importantísimo. Es la clave para la producción de energía y está presente en la síntesis del ADN. Entonces, tenemos también que consumir alimentos que sean ricos en hierro. En cada célula de nuestro cuerpo es importante el hierro, así como el oxígeno y el agua, el hierro es importante. ¿Dónde encontramos el hierro? En la carne, pescados, mariscos. Hay un animalito que es la perdiz, y los dos animalitos que son la perdiz y la codorniz, que son riquísimos en hierro. El triptófano, los alimentos ricos en triptófano. El triptófano es uno de los mensajeros alegres. La producción cerebral de serotonina depende de la absorción de del aminoácido triptófano, porque es un aminoácido. Es uno de los aminoácidos esenciales. Las fuentes dietéticas más importantes son las carnes rojas, pescados, leche, huevos, nueces, plátano y lechuga. Finalmente tenemos en la parte alimenticia que considerar siempre la pirámide alimenticia. Acá al lado izquierdo tenemos los alimentos, al lado derecho aquellos que deben ser frecuentes y aquellos que deben ser ocasionales, ¿no? Frecuentes, se supone que cada porción es la que podemos tener en nuestro puño. Son el pan, cereales, que son hasta 6 a 11 porciones diarias. En frutas, 1 a 4 porciones, 2 a 5 de vegetales, 3 a 5 de vegetales. En leche, yogur, quesos, carne, huevos, pescado, nueces, 2 a 3 porciones diarias. Ocasionalmente, grasas, aceites y dulces. Eso consumir ocasionalmente. No abusemos.
Ahí vienen todos los problemas. En cuanto al agua, que es importantísimo, hemos dicho, debemos dividir nuestro peso entre 10 y eso nos va a dar el número de vasos de agua que debemos tomar al día. Peso 80 kilos, entre 10, 8 vasos de agua. ¿Ah? 70 son 7, así sucesivamente. Toda esta información está disponible porque esta presentación la tiene Jean-Pierre Rodas a disposición de ustedes. En cuanto a los agentes simpáticos miméticos, también es importante tenerlos en cuenta. Son sustancias químicas que simulan el efecto del cortisol y estimulan el sistema nervioso central. El alcohol contiene cafeína y eso actúa como la hormona del estrés, como si fuera cortisol. Entonces, una tacita al día nos puede dar, o dos de repente, el nivel de estrés positivo que necesitamos, el eustrés. Pero si abusamos, ya comenzamos a estresarnos más de lo normal y eso nos hace daño. Si bien el agente más que contiene más cafeína es el café, también hay que tener en cuenta que lo contienen el té, las bebidas a base de coca, el chocolate y el cacao. Todos esos actúan como si fueran la hormona del estrés. Son agentes simpáticos miméticos. El tabaco y el café ya es una mezcla explosiva. El tabaco de por sí contiene nicotina, que es un agente simpático mimético también. Al igual que la cafeína, actúa como si fuera la hormona del estrés. Si lo juntamos, no va a haber una suma, va a haber un sinergismo. Es muy dañino. Los efectos de la nicotina y la cafeína juntos ejercen acción sinérgica, se potencializan. Ahora, fumar de por sí es dañino para la salud. Si no fumas vas a vivir más y mejor. Así que los que fuman, dejen de fumar. Ya es importante tener en cuenta que el cigarro es veneno. En cuanto a la actividad física y el estrés, podemos tener acá algunos tips que son interesantes, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de la actividad física? El ejercicio físico proporciona sensación de bienestar. Las endorfinas son conocidas como hormonas de la felicidad. Aportan al sistema una sensación general de bienestar que hace que disminuya nuestra tensión nerviosa y la negatividad desaparezca. Al mismo tiempo nos proporcionan esa sensación de alegría. Hacerle frente a la vida con alegría. Entonces el ejercicio físico es importante. Ayuda a controlar el estrés, a disminuir el nivel de cortisol. Es eficaz para combatir la depresión. El ejercicio físico mejora la apariencia y aumenta la fuerza y resistencia corporal. En consecuencia, aumenta nuestra autoestima y nuestra confianza en nosotros mismos. Es importante. Calma la mente y nos permite enfocarnos en nuestros temas, en nuestros quehaceres diarios, ¿no? Y también nos ayuda a elevar el estado de ánimo y a automotivarnos. La actividad física en general consigue reducir sentimientos de miedo, preocupación, de ira, olvidarnos de los problemas, enfocarnos en algo que nos aparte de la rutina diaria. Es muy importante. Hay que evitar el sedentarismo. El sedentarismo es el origen o precursor de los procesos depresivos, favorece también la inmunodeficiencia, la falta de ejercicio, ¿no? Produce inmunodeficiencia y alteraciones físicas, ¿no? Una de las principales medidas justamente para evitar el estrés es no dejarnos ganar por el sedentarismo. En realidad el sedentarismo se convirtió en la enfermedad del siglo XX.
Ahora en el siglo XXI cambiemos, tomemos conciencia y practiquemos una actividad física que nos proporcione salud. Es muy importante también tener en cuenta el sueño y el estrés. Van de la mano. ¿Ah? Por eso hay que dormir el número de horas recomendado. En jóvenes, niños, 8 horas diarias como mínimo y adultos 7. Eso es lo recomendable. Se puede dormir un poquito más sin ningún problema, pero tampoco dormir demasiado. ¿Ah? El sueño en una mente estresada puede mantenernos despiertos hasta la madrugada y la falta de sueño provoca un aumento en los niveles de ansiedad. O sea, se forma un círculo vicioso. Cuando una persona no duerme de forma adecuada o está privada parcial o totalmente del sueño, presenta alteraciones de diferente índole. Fallas en los procesos de atención, de percepción, la memoria, así como desinterés y muchas veces irritabilidad. Eso que me he despertado de mal humor es porque no hemos dormido bien o no hemos dormido las suficientes horas. En general, hay que buscar el equilibrio. El masaje, ¿por qué es beneficioso el masaje? El masaje es beneficioso porque no solamente nos relaja, sino que al mismo tiempo nos permite eliminar todas esas toxinas al movilizar y mejorar la circulación de forma localizada. Entonces, tenemos que darnos de vez en cuando, si no lo hacemos como un hábito, de vez en cuando el gustito de hacernos un buen masaje para mover todas esas toxinas que envenenan nuestro organismo. Les decía que había que buscar el equilibrio y esto tenemos que disciplinarnos para buscar el equilibrio. El bienestar mental incluye bienestar emocional y bienestar físico también y la capacidad de manejarnos emocionalmente. En algún momento podemos hablar más adelante, ponernos de acuerdo y hablar de la importancia de la inteligencia emocional para buscar el equilibrio de nuestra persona, conocernos más, aprender a conocer a los demás, ser más empáticos, saber auto estimularnos, desarrollar habilidades sociales, pero hay que buscar el equilibrio en todos los ámbitos de nuestra vida. Vamos a finalizar con 10 hábitos para mantener el equilibrio emocional. Cuerpo sano para tener mente sana. Ya los griegos y mucho antes de Cristo decían mens sana in corpore sano, ¿no? Efectivamente, es necesario que cuidemos nuestro cuerpo para que nuestra mente también esté sana. El ejercicio regular y la dieta equilibrada van a influir siempre positivamente en nuestro estado de ánimo, en nuestro nivel de energía, esa energía que necesitamos para actuar en el día a día. Debemos consumir poco alcohol y no fumar. Recuerden o recordemos, la vida sana siempre tiene un premio, ¿no? También tomémonos un tiempo cada día para reflexionar, pues sea unos minutos, ¿no? Meditar, reflexionar. Algunos rezan, oran, pero hay que tomarse un tiempo para estar solo y pensar en uno y en su vida, en lo que quiere hacer, en lo que ha hecho y lo que quiere hacer. Tomarnos unos minutos al día para reflexionar puede ser bueno para ayudarnos a minimizar los problemas que pueden surgir en nuestra vida. Para ello, los ejercicios de meditación siempre son buenos, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay el mindfulness, yoga, una serie de disciplinas que nos pueden ayudar a meditar y a reflexionar. Conéctate con la naturaleza.
Vivir en una gran ciudad puede causarnos siempre estrés y puede provocar fatiga emocional. Vivir en una situación como la que estamos viviendo igualmente. La confinación provoca estrés y eso es lo que estamos haciendo, ahora estamos un poco presos. Entonces, realicemos ejercicios de meditación o simplemente tomémonos unos minutos antes de dormir para repasar cómo nos ha ido en nuestro día. Conectarnos con la naturaleza. Si podemos, pues, escapémonos un parque, los que viven cerca de una playa, a una playa. Ahora creo que ya se puede salir, ¿no? Es importante. Respirar. Vuelvo a repetir, respirar es importantísimo. El oxígeno es vital. Realizar los ejercicios aeróbicos, ¿no? Como el tai chi, por ejemplo, me había olvidado de mencionarlo, el tai chi es importantísimo, ¿no? Expresarnos. Encontremos una vía de escape también a nuestras emociones, la música, la pintura, la lectura, cualquier tipo de vía de escape para encontrar el equilibrio es importante. No es necesario que tengamos talento, inclusive. El proceso es de catarsis, de realizar, es de por sí una obra de arte. O sea, tengamos o no el talento, pero si nos gusta dibujar, dibujemos. Si nos gusta cantar, cantemos. Pero hay que expresarnos. Controla tus palabras, eso es importante. Aunque discutir es parte de la vida y es necesario comunicarse, ¿no? Pero hay que ser consciente de cómo lo hacemos y ser consciente también de algo que es muy importante. No solamente nos expresamos verbalmente, o sea, ya sea con palabras o orales, verbales o escritas, sino nos expresamos también de manera no verbal, con nuestros gestos, nuestra mirada, nuestros movimientos. Dicen que un gesto vale más que 1000 palabras. Entonces tengamos cuidado. Y es cierto, ¿eh? Según los estudios que se realizan en comunicación, el 93% de la información que damos y recibimos todos los días es no verbal. O sea, no son palabras ni escritas ni habladas. Son gestos, miradas, movimientos que hacemos a veces inconscientemente y transmitimos mensajes que muchas veces, o la mayoría de las veces, son negativos. Entonces, tengamos cuidado, pongámonos frente a un espejo y miremos cómo nos expresamos, cómo nos comunicamos. Marcarnos intenciones, eso es importante. Cada día es un día más en nuestro proceso de evolución, de construir nuestra vida. Busquemos siempre un propósito, una manera de ubicarnos en el mundo, en el camino que queremos seguir, sin tomar en cuenta la edad, ¿no? Siempre tenemos oportunidad de ver, de plantearnos nuevos objetivos en nuestra vida. Sobre todo también ser agradecido. Practicar la gratitud y la compasión es importante. Siempre vamos a tener problemas y decepciones, pero también siempre hay algo por lo que podemos estar agradecidos. Aunque simplemente sea por poder caminar, porque podemos vivir, debemos agradecer a Dios, ¿no? Y eso debemos hacerlo todos los días y a cada rato, por todo lo que hemos recibido, lo que estamos recibiendo y lo que podamos recibir en el futuro. Por complicado que parezca, también debemos practicar la compasión, no solamente hacia los demás, sino hacia nosotros mismos. No ser tan exigentes con nosotros mismos. Eso es muy importante. Tenemos siempre que mejorar nuestro nivel de autoestima, ¿no? Nuestro amor propio. En la medida que lo hacemos, también podemos estimar a los demás. Podemos volcar esa estima que tenemos en nosotros en las demás personas. Voy a dejarles un mensaje finalmente que creo que es interesante. Es una reflexión. Estas son una serie de experiencias que llevó a cabo el profesor Masaru Emoto, un
un psicólogo, psiquiatra japonés, mostrando cómo los efectos de determinados sonidos y otros agentes alteran la estructura molecular del agua. O sea, cambian la estructura molecular del agua. Vamos a ver algunas fotografías. Emoto colocó un equipo de parlantes que emitían el sonido de una oración frente a un recipiente con agua. Después de algún tiempo congeló el agua y fotografió los cristales que se formaron. Miren esa joya que se formó frente al sonido de una oración. Ahora, la misma molécula de agua antes del sonido de la oración. Miren cómo era. También puso una molécula de agua expuesta al sonido de un rock heavy metal. ¿Ah? Miren cómo era frente al sonido de esa música estridente, ¿no? Ahora, frente al sonido de un gracias, ¿no? Vale la pena ser agradecido, ¿verdad? Una molécula de agua de un río contaminado. La molécula de agua en la naciente de un río. Miren esa joya. Finalmente, es importante recordar que nuestro cuerpo contiene más del 70% es agua. Entonces, tratemos de que esas moléculas de agua que están en nuestro cuerpo, ¿no?, sean esas joyas que pudo apreciar en su investigación el doctor Emoto, ¿no? Si esos fenómenos acontecen fuera de nuestro cuerpo, también van a ocurrir dentro de él cada vez que actuemos con amor, con empatía y con rectitud. Imagínense todas estas joyas recorriendo nuestro cuerpo. Sería maravilloso. Muchas gracias. Muy bien, Jean-Pierre. Vamos a ver si quieren compartir algunas ideas, hacer algunas preguntas. Yo dejo de compartir acá. Puedes ponerles el micro, Jean-Pierre. Carmencita, tu micro. Micro. Sí, el micro está abajo, a la izquierda. Es una cosita roja atravesada. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ahora Sí, estoy sí. habilitando Ahora los sí, micros, ya. ya tiene micro. ¡Qué buena Oye, voz! buenísimo, Hugo, buenísimo, buenísimo, interesante. Me he quedado fascinada con lo último. Qué lindo lo de las gotas de agua. De moto, sí. ¡Qué maravilla! Sí, lindo, lindo. Precioso. Lindo, Hugo, ¿ah? Muy Qué interesante. bueno, qué bueno. Lindo, lindo, sí, me ha encantado. Oye, quiero contarte algo que estoy Sí. haciendo yo. Mira, yo estaba tomando unas pastillas que es melatonina para dormir, porque comencé a tener problemas para dormirme. Y leí un artículo por supuesto, de unos chinos, que te frotaras en la noche antes de dormir con aceite la planta de los pies. Claro. Más o menos 10 minutos, no tanto, 3, 4 minutos, con aceite, cualquier aceite. Yo dije, voy a hacerlo, pues no me cuesta nada. Hugo, no saben la maravilla. Es una maravilla. Oye, una maravilla, Hugo. Eso es parte de la reflexología, justamente. Pero el aceite en la planta de los pies, no hay caso que los chinos son unos sabios. Sí. Oye, Mira, y estoy feliz de la vida. en la planta de los pies, Claro. de cada uno de los pies, están vinculadas Todos los con el terminales, sistema ¿no? nervioso con diferentes órganos. Claro, los terminales de Entonces, los nervios. claro, es como si estuvieras estimulando esos órganos, ¿no? Son los puntos neurálgicos de la medicina china para la acupuntura, la digitopuntura, Buenísimo. etc. Oye, yo dije voy a hacer la prueba, no estaba muy segura, pero
No, Estoy sí, asustada, ya son 3, 4 días que no necesito la bendita melatonina que estaba tomando. Y o sea que estoy feliz de la vida, oye, qué ya no bueno. tomo nada. Te felicito. Bueno, Huguito, ¿cuándo cantamos? ¿Cuándo cantamos? Vamos a ponernos de acuerdo con Chetty y con Jean-Pierre para Claro, organizar, claro, ya organizar una noche de boleros. botemos el virus y vamos a cantar. Listo. Ya, corazón, ¿cómo están todos? Bien, felizmente, cariños por casa. Tú también, cariños por allá a todo el Thank you. mundo. Ah, No sé si besitos. alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo esta presentación la voy a poner a disposición de ustedes con Jean-Pierre. Me ¿Ya? parece que la señora Marcela Stavridis quiere hacer Marcela, una por pregunta. favor. Yo quería preguntarte una cosa. Yo sé que lo que me ha pasado a mí, que se me subió definitivamente el cortisol por este estado de tensión que tuvimos, fue muy fuerte, sobre todo abril, liquidación de personal y un montón de cosas, ¿no? Yo he logrado manejar el cortisol, o sea, con una dieta que no tenía mayores dulces, ni alcohol, ni nada de esas cosas, ¿no? Y traté de tomar lo mínimo de melatonina y solamente tomaba valeriana. Pero cuando he empezado a tomar las flores de Bach, empecé a sentir una tranquilidad que no había, o sea, uno no se da cuenta que tiene el estrés, pero al tomar las flores de Bach, a los 3 días yo tenía una tranquilidad riquísima. Sí, sí. Entonces, una semana después, o a los 10 días, empezó ya a dormir sola. Ya no tomó nada. Qué bueno. Entonces, también me dijeron que me pusiera cremitas de una de jazz, que es de, bueno, una cremita de almendras, algo así. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Yo, por una especial, se me ha subido el cortisol, pero no quiere decir que voy a estar subiéndome y bajándome, ¿no? No, 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 no. ¿No? Mira, el cortisol como la epinefrina, como otras hormonas, son segregadas por las glándulas suprarrenales. Es una glandulita que tenemos encima de los riñones, que comienzan a segregar las glándulas suprarrenales, estas hormonas para estimular el óvulo anterior de la hipófisis, donde se segregan todas las hormonas que van a ir a estimular los diferentes órganos y el sistema muscular y el cerebro. Entonces, cuando hay una sobreproducción de la hormona del estrés, del cortisol, adrenalina, epinefrina, comenzamos a acumular y a estresarnos. Y hay una serie de sintomatologías, ¿no? Entre las que se puede presentar el insomnio. Entonces, eso, con todos estos tips de ejercicio, mejor respiración, meditación, una dieta balanceada, se van aliviando. A veces es necesario recurrir al médico y te va a dar una pastillita, ¿no? Un ataráxico, un relajante, en fin. Pero también hay, como las flores de Bach, hay también en la naturaleza, las plantas nos proporcionan una serie de elementos, ¿no? Por ejemplo, para el sueño, para la tranquilidad, es buena una asociación de valeriana, paseriana con manzanilla, por ejemplo, ¿no? En mates, en los sitios estos naturistas también venden preparados especiales, pero las flores de Bach son extraordinarias, hay que saberlas emplear. Lo mismo, como te decía, las flores del Mediterráneo también son muy buenas. Claro, la doctora que me atendió me mandó la melatonina, pero yo no quería que me creara tampoco una adicción. Hábito, He claro. estado tomando unos días, otros días tomaba la valeriana, y el terapeuta me ha dado las flores de Bach, y realmente no, porque ya no necesito nada, ahora sí duermo como antes. Los masajes, si es con una crema o con un oleoso, con un Aceite. o con un aceite balsámico, Oh, maravilla. Con aceite de coco. va maravilloso. Va maravilloso. Voy a Es probar. uno de los éxitos Maravilloso. que he tenido, sí.
Sí, la reflexología. Acá voy a tener mi masajista entonces. Sí, sí, Hecho, es rico, hola. y encima es riquísimo. Que te No, y tú masajeen los también pies. correspóndele, pues, ¿no? Claro, Porque yo también. eso hace daño hace daño, es bueno para evitar daños en los riñones, en una serie de órganos. Y ponernos a bailar, de hecho, también 6 meses que no Claro, bailamos, sí, todo bien la hecho. cultura. Muy bien. Gracias. Entonces he tenido mucho gusto en verlos. Nosotros también, Huguito, Sí. te extraño, te Te manda extraño. saludos Nora. Nora está acá, pero no se ha mostrado. Muéstrala, Muchas muéstrala, gracias. muéstrala. Jean-Pierre nos manda Muéstrala. ese dato de la oficina. Claro, magnífica la charla, muchísimas gracias. Qué bueno, encantado. Diana, te invito Les a envío la información que me proporciona el señor Pasos y también el señor Tobar en cuanto al tema de la oficina, y les paso por el grupo de WhatsApp. Perfecto. Ya, Ah, bueno, qué bueno. Entonces nos tiempo que no lo damos veía. un abrazo virtual para todos. Muchas gracias. Besitos, Hugo, besitos, besitos. Besos. cada uno Chao. se contacta con la oficina y uno hace el pago y Chao, Marita. Sí, ¿no? sí, así es. Chao. Si tienen algún flyer, de repente yo los ayudo a compartir para difundir la actividad, pero ya el contacto Leti. lo hacen de ustedes. Ujú. Leti, ¿tú quieres hablar algo? ¿Ah? A ver, me parece que está con el micro silenciado, señor Tobar. Tienes que prender tu micro. Al lado izquierdo abajo. Ya se apagó. A ver, ya le envié para que pueda solucionarlo su micro. Ya está, ya tiene Yo audio. lo noto por WhatsApp. Perfecto. Cariños para todos. Esperamos el ¿Ah? WhatsApp. Ya nos vemos. Chao. Chao. Muchas gracias. Gracias, Jean-Pierre. A usted, señor. Hola, Jean-Pierre. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está, señora Carmencita? Bien, bien. Chao. Hasta luego, ¿no? Cuídense. Chao. ¿Más lento que antes? Vale, 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 antes.